Finalmente, después de idas y venidas, se ha hecho conocer hoy el resultado de la investigación basada en el censo de hogares que da cuenta de un aumento de la pobreza y de la extrema pobreza en el Perú. Doctor Segura, usted ha sido ministro de Economía, Javier Herrera, usted es una persona con muchos años de experiencia en la investigación del tema de la pobreza, trabaja para el Instituto Francés de Investigación sobre el Desarrollo, ya ha tenido algún encontronazo con un gobierno en el pasado, no voy a mencionar cuál, pero quisieron expulsarlo del país cuando osó contradecir la metodología que se había usado en su momento hace más de 15 años para dar una pequeña pista. Señor Segura, ¿qué reacción le merece los datos que hemos conocido hoy a partir de las 10:30 de la mañana de parte de INEI sobre la pobreza en el Perú? Sí, bueno, gracias por la invitación, Fernando. Un placer compartir la mesa con Javier. Ya se sabía que iba a subir la pobreza, la única duda era cuánto, ¿no? Es lamentable porque en general los indicadores están todos deteriorando, ¿no? Y no es de este año. El año pasado también subió la pobreza y estamos muy lejos de los niveles de pobreza prepandemia, ¿no? Entonces seguimos retrocediendo. Ha subido la pobreza extrema, han subido otros indicadores, suben todas las regiones, sube básicamente en prácticamente todos los deciles. Entonces las políticas públicas no están ayudando a que se pueda, no están siendo eficaces en combatir esto, ¿no? Podemos hablar de cifras, sí. Estamos hablando pues de probablemente alrededor de 500-600 mil peruanos más nuevos pobres, y es un tema que está desde la pandemia, está afectando particularmente a zonas urbanas. En zonas rurales la pobreza es mayor, el nivel es más alto, pero hay una subida muy fuerte de pobreza después de la pandemia y los últimos 2 años ha seguido subiendo, ¿no? Díganos cuáles son las regiones más afectadas por el aumento de la pobreza. Las más pobres, en realidad, las zonas urbanas son las que más han subido, pero las regiones más pobres son Cajamarca, Loreto, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Huánuco, por ahí se me escapa alguna, y Lima Metropolitana y el Callao han subido mucho también. La pobreza en Lima Metropolitana y el Callao hoy día es básicamente el doble de lo que era el año 2019, de 14 y pico está en casi 29. Javier Herrera, usted como especialista, defínanos por favor de la manera más clara posible qué es la pobreza monetaria y qué es la pobreza extrema. Bueno, son los datos que... Bueno, gracias también por la invitación. Igualmente un placer de compartir con Alonso. Bueno, la pobreza monetaria se define como aquellas todas personas que residen en hogares cuyo gasto está por debajo del costo de una canasta básica mínima de consumo. Se define por individuo, 446 soles. Por individuo. Sí. Obviamente esto hay que multiplicarlo por el número de personas que residen en un hogar. En el Perú, el último año que tenemos es alrededor de 4 personas. Entonces habría que multiplicar este monto por 4 para tener el monto que cuesta a una familia poder acceder a esta canasta básica de consumo. Y lo que tenemos hoy en el país es de que 29% de la población se encuentra en esta situación de no poder comprar la canasta mínima de consumo. Ahora, la pobreza extrema es una pobreza más profunda en la medida en que se trata de hogares que no tienen los recursos para poder comprar una canasta mínima de alimentos. Y esta canasta mínima de alimentos se define en función de necesidades alimenticias básicas como son las calorías, ¿no? Está anclada en lo que sería la sobrevivencia de los hogares, ¿no? Señor Segura, desde hace tiempo que lo invitamos acá, usted ha venido insistiendo en que hay que implementar políticas públicas que favorezcan la inversión privada, 4/5 partes de la inversión total, y el crecimiento económico. Ahí estamos ahora ante las consecuencias de no haber implementado esa política pública. ¿Qué se debe hacer ahora? Porque lo que nos ha descrito el señor Herrera es gravísimo. Imaginar a padres de familia, padres y madres, pienso en las madres solteras particularmente, que no pueden alimentar a sus hijos. Sí, mira, es lamentable. El camino para reducir pobreza en realidad es solo uno, es generar empleo, y empleo de calidad, ¿no? Y para generar empleo se requiere que haya más actividad económica, ¿no? Entonces, ¿cómo generar más empleo? Hay varias aristas, ¿no? Sí, necesitas más inversión, sobre todo más inversión privada, pero también necesitas mejores políticas públicas. Por ejemplo,
es conocido que en el Perú los regímenes laborales son extremadamente rígidos, ¿no? El capital humano es relativamente bajo y heterogéneo en país, la productividad es baja y heterogénea, y en vez de tratar de mejorar la calidad educativa, repones profesores que fallaron todas las pruebas, por ejemplo. Entonces, un lado es cómo hago para poder elevar productividad, mejorar el capital humano y generar empleo de calidad. Por ese lado no estamos yendo en reversa. La otra parte es políticas públicas o política social para mitigar la pobreza, ¿no? La política social, y ahí Javier lo va a poder explicar mejor que yo. En la medida que los nuevos pobres son mayormente urbanos, se requieren otros programas, pero esto solo mitiga, no te va a poder solucionar el problema, ¿no? Lo va a paliar. Entonces, si no logramos que haya más dinamismo económico, más empleo, más inversión, vamos a seguir con estos números o hacia arriba o que no van a bajar significativamente. Tengamos en cuenta que la pobreza subió de 20 casi a 30 con respecto a prepandemia, ¿no? Sí, sí. Vamos a hablar con el señor Herrera después, pero yo quisiera hacerle otra pregunta macroeconómica, si cabe. ¿Qué explica en nuestro sistema y en el funcionamiento de nuestra economía este aumento de la pobreza? Porque el primer ministro ha subrayado como causas el fenómeno del yacu y las protestas extremas. Mira, eso probablemente haya tenido algún grado de incidencia, evidentemente, en la medida que hace que la economía crezca menos, ¿no? Y haya menos inversión. La recesión que el gobierno negó durante meses, obviamente también contribuye, definitivamente. Pero en realidad lo que vemos es un fenómeno que viene mucho más atrás. Se dispara la pobreza con la pandemia, el 2021 baja un poco, pero ha subido el 22, ha subido el 23. Entonces no se debe solamente a yacu, no se debe solamente a protestas, se debe a algo más estructural de la economía peruana. Es una economía que no tiene su capacidad suficiente crecimiento económico, que no está trayendo suficiente inversión y que no está generando suficiente empleo, ¿no? Entonces, al final, tratar de atribuir este incremento a fenómenos transitorios que solo explican una parte de eso es darle la espalda a la problemática real del país. Creo que es una defensa de gobierno que lamentablemente es preocupante porque significa que siguen sin ver el problema, ¿no? Aún peor haber dicho que le hemos sacado barata. Pero en fin, no lo quiero comprometer con opiniones de ese tipo, nos mantenemos en un lenguaje técnico. Señor Herrera, usted trabaja sobre temas de pobreza y conoce otros países y otros continentes, porque trabaja para una institución internacional. ¿Qué hace una familia en donde no alcanza para dar de comer, ni para desplazarse en esta ciudad gigantesca y otras del Perú para buscar trabajo? Buen punto, porque en realidad cuando mencioné la definición de pobreza extrema estábamos hablando de hogares que no tenían la capacidad para comprar una canasta básica de alimentos, pero también hay hogares que teniendo los recursos para comprarla, no pueden comprarla. ¿Por qué? Porque tienen que pagar alquileres, pagar la luz, pagar el agua, elementos básicos de transporte. Entonces muchos hogares no logran comprar esa canasta básica y se encuentran en una situación de hambre. Ese hambre lo podemos medir como aquellos hogares que tienen un déficit nutricional en calorías. Y una cosa interesante es de que en Lima existe más hambre que en el resto del país. En Lima tenemos 43.5% de la población que sufre hambre, mientras que en el área rural esa proporción es de 31%, en el resto de las ciudades 32%, es decir, hay una concentración de personas con hambre, es decir, Lima se ha pauperizado y no existe por ahora, no están visibles, no hay visibilidad de esa población. La política pública no ha abordado a través de una estrategia de lucha contra la pobreza, esta vez orientada a la pobreza urbana. Los programas sociales se definieron en 2005, cuando la pobreza rural era de 84%, cosa que se justificaba perfectamente, pero el panorama ha cambiado, la geografía de la pobreza ha cambiado y ahora es eminentemente rural. Por supuesto que sigue existiendo una pobreza extrema rural que también merece atención, pero la pobreza urbana ha pasado fuera del radar de las políticas públicas y no hay ni estrategia ni instrumentos para poder abordarla, y menos aún para abordar los aspectos ligados a la vulnerabilidad de la población. Señor Segura, se dice que con la tasa de crecimiento que se prevé para este año, 3%, 3.1%, dice alguien, nos vamos a demorar muchísimo tiempo para llegar al 20% al que se había bajado cuando usted era ministro.
Sí, lamentablemente, digamos, no es que hay una regla de 3 o un número mágico que te permite reducir pobreza, porque hay otros factores que inciden, pero digamos, para que puedas reducir pobreza necesitas un crecimiento que esté por debajo, probablemente del 3,5 o 4 consistente, ¿no? Entonces, en la medida que el crecimiento esté en torno a 3, y ojo que el crecimiento potencial, digamos, la capacidad de la economía peruana de crecer en mediano plazo, ya los economistas le estamos estimando alrededor de 2,5. ¿Eso qué significa? Que en el mejor de los casos vamos a mantener la pobreza en estos niveles y probablemente en general tienda a subir. Entonces, de nuevo, regresamos a un problema, este es un problema social, pero tiene raíces en factores macroeconómicos. ¿Qué son cuáles? Si no logramos que la economía peruana crezca más rápido, que genere más inversión y que genere más empleo, vamos a estar el próximo año discutiendo lo mismo y el siguiente. Habrá un año en que se reduce un poquito, otro año subirá más, ¿de acuerdo? Pero vamos a quedarnos estacionados en niveles de pobreza de hace, no sé, 20 años, ¿no? La pobreza urbana, como decía Javier, básicamente en Lima se ha duplicado con respecto a la pandemia. Javier. Se ha triplicado, si uno mira tan solo 6 años atrás, la pobreza en Lima se ha triplicado, antes de la pandemia. Si uno toma el 2016 y lo compara con el periodo actual, la pobreza en Lima se ha triplicado. Y no lo dice porque ese es el año en que el señor Segura dejó el ministerio. No se había dado cuenta. No, y el otro punto interesante es la inflación. Es decir, no hay que olvidar que en el año 2023 también los precios han subido. El precio, según lo medimos en el costo de la canasta básica de consumo, subieron 7%. La de alimentos subió en 11%. Entonces tenemos un efecto mayor en el caso de los hogares con menores recursos porque dedican una proporción más elevada de sus gastos en alimentos, y uno puede hacer una simulación, un ejercicio de simulación diciendo qué hubiera pasado si no hubiera habido inflación, es decir, si la canasta hubiese costado lo mismo. En realidad hubiéramos tenido 2,7 puntos porcentuales menos de pobreza. Es decir, la inflación ha operado como una suerte de impuesto a los pobres, mermando su capacidad de gasto y aumentando un equivalente de 2,7 puntos porcentuales de pobreza, que es más de lo que ha aumentado ahora. Señor Herrera, usted trabaja en un instituto de investigación del desarrollo que tiene un foco puesto en el África, en donde hay países que han tenido caídas mucho peores, sobre todo por las guerras que hay. Felizmente en nuestra región no hay muchas guerras, o no ha habido desde hace mucho tiempo. ¿Qué medidas de emergencia le parece a usted que han funcionado en algunos países que podríamos imitar acá o inspirarnos en ellas? Bueno, difícil de decirlo porque en realidad mucho depende de las capacidades institucionales de los países, ¿no? No solamente depende de cómo se llevan a cabo las políticas o qué políticas define uno, sino también qué capacidad tiene el Estado para poder organizar y llegar hacia la población con sus políticas. Lo vimos en el caso del COVID. Se sabía que era una urgencia de distribuir recursos, bonos a la población. Sin embargo, se tuvo mucha dificultad para llegar a la población y ello por falta de capacidad institucional. No se tenían los instrumentos adecuados para poder focalizar a los hogares, ¿no? Entonces, respecto a los países africanos, digamos, nosotros en cierto modo nos estamos africanizando en la medida que estamos con una población cada vez más en situación de hambre. Y ahí, digamos, lo que lleva a una acción inmediata es la ayuda alimentaria. Es decir, estamos casi en una situación de emergencia en la que población en Lima y en el resto del país está pasando hambre, y ahí se necesita potenciar los programas que ya existen de distribución de alimentos, tanto en las escuelas, el programa Caliwarma, las ollas populares, etc. Eso necesita inmediatamente ser repotenciado para poder atenuar, no resolver, porque la solución no está simplemente en enviar alimentos. Eso en primer lugar es una solución de emergencia, pero también hay que pensar en el mediano y el largo plazo. En primer lugar, definir una estrategia diferenciada de lucha contra la pobreza urbana, cosa que no existe por ahora, y revisar también la política de lucha contra la pobreza rural. Ha tenido mucho éxito el crecimiento. Hemos visto que durante ese periodo de muy alto crecimiento, la pobreza rural se redujo mucho y sigue actualmente en el punto más bajo históricamente hablando. Sí. Sin embargo, en el caso de la pobreza urbana, estamos en el punto más alto. Claro. Sí. Señor Segura, es curioso el año 23, porque todo el mundo temía el niño, y no hubo. Y lo que hubo es algo que no se temió, que es el yaku.
pero se había reservado mucho dinero como emergencia. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Distintas cosas, ¿no? Solo redondeando lo que decía Javier, los ingresos reales de la población y la capacidad de gasto real comparado con el 2019 prepandemia están 10% por debajo y en zonas urbanas 13% por debajo. Por eso es que no pueden comprar la canasta básica o la canasta alimentaria, ¿no? Pero de nuevo no pareciera haber urgencia por realmente hacer que la economía comience a caminar más rápido, ¿no? Con respecto a lo que me preguntas, presupuestario, sí hubo efecto niño, algunos sectores se afectaron por anomalías climáticas, pero no hubo los desastres, pesca y agricultura, ¿no? Pero no hubo, digamos, los desastres naturales, digamos, que a veces ocurren, ¿no? Ahora, ¿qué se hizo? Esos fondos parte fueron digamos, a preparación para niños, a obras públicas de preparación para niños, ¿no? Pero en realidad, en un sentido más amplio, lo que hubo el año pasado fue un incremento de gasto público orientado a una serie de iniciativas de gasto que le dieron con Punche Perú 1, con Punche Perú 2, con Punche Emergencia y un montón de cosas. Y el problema y lo que no le dio atención debida el gobierno fue a todo lo que es impulso de actividad privada, ¿no? Que se le estaba diciendo, la economía va a recesar, se necesitan políticas públicas que incentiven inversión, generación de empleo. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, o lo que se intenta hacer es, ¿qué se tiene que cambiar en el país para poder generar mejores condiciones de desarrollo de actividad económica? Y ahí hay muchas, digamos, propuestas, pero el problema es que la clase política está yendo en reversa, desde el Congreso de la República y el Ejecutivo, ¿no? En algunos frentes. Lamentablemente eso es así. Muchas gracias por su presencia, que tengan buenas noches y que conste que no les he preguntado por la demora y luego el retroceso para publicar estos datos, porque no quiero entrar en las miserias políticas, que las hay demasiadas, sino hemos tratado de ver el problema de fondo, desde el punto de vista macroeconómico, pero desde el punto de vista de la experiencia humana de esas familias que se hallan en esta situación de retroceso en su capacidad de acceso a bienes básicos, como la salud también, hay que hablar sobre medicamentos, pero sobre todo la comida. Muchas gracias, señor Javier Herrera, muchas gracias a Alonso Segura. Vamos a hacer una pausa.